Bien, ahora cuando esté en rojo vamos a arrancar, ¿sí? Entonces vamos a esperar que esté en rojo, así podemos profundizarlo más a la grabación y no se va cortando. Perfecto. Ahí vamos. Bien. Ahí empezó a grabar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Ileana Sargentoni. En este encuentro vamos a estar presentando una continuación de lo que fue Espacios desde Enredando. Es una continuación de los encuentros que ha habido desde violencia obstétrica, violencia económica y patrimonial, violencia física, moralidad contra la libertad. Y en el encuentro de hoy oficia la violencia simbólica con modalidad mediática. Ahí se está presentando Mina. En el encuentro de hoy tenemos muchas personalidades. Ahí. Ah, no me sale, Facu. A ver. Vamos a esperarle un minutito, así construyo con ustedes la presentación. Ahí está. Si podés ir para atrás, por favor, Facu, para darle un marco, si podés, ahí está. Bueno, queremos, como siempre, recordarles, como mis compañeras y compañeras lo han mencionado anteriormente, este proyecto es organizado por Enredando Salud, justamente con la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva. Esto es gracias al apoyo del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres, el cual es integrado por 5 organizaciones: ELA, CARE, FEIM, MEI, Fundación del Siglo XXI, con el apoyo financiero de la Unión Europea. Por favor, Facu, cuando puedas. Como decimos, estos encuentros se dan en un marco transversal de la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, como su nombre lo indica, es muy amplia. Dispone que el Consejo Nacional de la Mujer, actualmente el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, es el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para organizar su cumplimiento. Facu, cuando quieras pasar. En el encuentro de hoy nos acompañan varias personalidades de diferentes ámbitos. Vamos a presentar a Laura Filippini, quien es licenciada en Sociología e integrante del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género, CIFEG. Ale Butiché, locutora y periodista, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, coordinadora de Bichos Raros Radio. También con la presencia de Claudia Catalín, abogada, administradora provincial, especialista en gestión pública y en derechos políticos y electorales. Es miembro honorario del Foro Federal de Organismos Electorales, integra el Espacio Igualdad, la Mesa Ni Una Menos. Ay, me sale mal, acá escrito en la filmina, es precandidata a concejal en Santa Fe por la lista Igualdad. También contamos con la presencia de Melina Giorgi, es abogada, egresada de la UNR, profesora en UAI, presidenta de la Comuna de Fuentes, encontrándose en su segundo mandato. Es la primera mujer que llegó a ocupar dicho cargo en su pueblo. Se postula como precandidata a diputada nacional en la lista de evolución de Juntos por el Cambio. También contamos con la presencia de Fernando Rey, que es rosarino, estudió ciencia política, es militante social y político desde los 20 años, que comenzó a organizarse en el movimiento estudiantil. Fue presidente de la Federación Universitaria de Rosario, se identifica como puto, activista disidente y uno de los fundadores de la coordinación Orgullo Rosario. Es referente del Frente Patria Grande y asesor del bloque Ciudad Futura en el Consejo Municipal. Se presenta como tercer precandidato en la lista concejales del Futuro Viene junto a Monteverde. También tenemos la presencia de Erika Ines, es química de formación, investigadora de CONICET y profesora de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral.
feminista, se ha especializado en temas de género y ciencia, es fundadora de la asociación Génesis Socialista, diputada de la provincia de Santa Fe, es precandidata a senadora nacional, acompañando como primera suplente a Clara García y Paco Garibaldi, y a la lista de diputados y diputadas que encabeza Mónica Fein en la lista adelante del FAP. Bien, en este encuentro también recordarles, como mencionamos anteriormente, que este encuentro se da en el marco de los talleres anteriores, y en este sentido vamos a empezar por las dos especialistas, Laura y Ale, para luego que tomen las palabras los candidatos, precandidatos, y así poder construir colectivamente la propuesta que transversaliza el tema de hoy. A su vez, recordarles que en la medida que ustedes quieran hacer intervenciones, les sugerimos que utilicen el chat para que todas esas consultas, acotaciones, propuestas y lo que quieran decir y dejar dicho, valga la redundancia, lo escriban si alguien tiene algún problema también de audio. En este sentido, damos comienzo al taller de hoy. Laura, si estás por allí, si podés comenzar, te damos la palabra. Bárbara. Bueno, Muchas buenas gracias. tardes. Mi nombre es Laura, bueno, agradezco la invitación y yo, bueno, voy a hablar sobre violencia simbólica desde mi disciplina, que es la sociología, y particularmente retomando a Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés que, bueno, ya falleció. Y bueno, en principio voy a explicar un poco cómo concibe la sociedad este autor para ubicarnos un poco en la escena. Para Bourdieu, digamos, la sociedad es un espacio social que es estructurado en términos no solo económicos, sino también culturales, y que además la sociedad es un espacio social conflictivo. ¿Y por qué, digamos? Porque los capitales están distribuidos desigualmente, pero no solo el capital económico, sino también el capital cultural, social y simbólico. Entonces, yendo al punto que nos compete en este encuentro, que es la violencia simbólica, el autor, digamos, la define como aquella capacidad de imponer significaciones y que esa imposición es presentada como legítima, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza. Bien, ahora voy a explicar un poco más, pero esa sería la definición. Y como dije, la violencia simbólica es imponer significaciones. Entonces tiene que ver con la cultura, ¿no? O sea, con la cultura entendida como un sistema de significaciones que están jerarquizados. Es decir, la cultura como distintas formas de hacer, sentir y pensar que tienen distintas valoraciones, o sea, no todas valen lo mismo socialmente, hay una jerarquía. Entonces, digamos, en una sociedad, en una época determinada, hay una cultura dominante que se corresponde con la cultura de la clase dominante, y esta clase dominante lo que hace a través de la legitimación simbólica, lo que hace es imponer su cultura y en los dominados, por así decirlo, se da un olvido de el carácter arbitrario de esa imposición, o sea, se desconoce el origen histórico de ese proceso. Entonces es muy importante la legitimación simbólica en cuanto base para formar un determinado orden social. Y digamos, en toda dominación social, debe ser esa dominación reconocida y aceptada como legítima para que pueda fundarse un orden social estable. De lo contrario, se tiene que recurrir, constantemente a la violencia física, con lo cual se pierde legitimidad en el ejercicio del poder, entonces por eso se recurre a la legitimación simbólica. Como, digamos, a partir de todo esto dicho, uno puede decir que la efectividad de una relación de dominación tiene que ver con que esa relación de dominación se vuelva natural para los sujetos, es decir, que los dominados adhieran a ese orden dominante de manera voluntaria, desconociendo el origen histórico y por tanto olvidando que ese orden de cosas pueden ser modificados porque es producto de la historia y de esas relaciones de fuerza entre los actores, ¿no? Entonces, en toda violencia simbólica hay una doble arbitrariedad, digamos, y arbitrariedad entendida en que no depende, digamos, de la justicia esa imposición, sino que tiene que ver con la voluntad de determinado grupo que tiene el poder para imponer ciertas cuestiones. Entonces, la doble arbitrariedad en la violencia simbólica se da, por un lado, en quien tiene el poder para imponer, digamos, ese arbitrario, y también hay un arbitrario en cuanto a lo que se transmite, al contenido, o sea, hay un arbitrario cultural.
o sea, se da como una selección de un conjunto de prácticas y creencias que se imponen como legítimas y que se logra por esta lucha que hay entre los distintos actores sociales con distintos capitales, y bueno, el que logra imponer el orden social es el que tiene más capital, y logra imponer determinado orden social a las clases dominadas. Pero bueno, en toda, digamos, sociedad se pueden distinguir distintos tipos de dominación. Puede haber dominaciones ancladas en la clase social, dominación ancladas en la raza y también en el género o las relaciones sexuales, digamos. Y bueno, en este encuentro nos vamos a basar en estos últimos tipos de dominación. Como se decía anteriormente, la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres, contempla y sanciona la violencia simbólica. O sea, es muy importante esta ley porque, digamos, tipifica, o sea, distingue distintos tipos de violencia y nos ayuda a poder reconocer esta situación. O sea, la ley distingue violencia física, violencia psicológica, sexual, económica y simbólica. Y bueno, la violencia simbólica, entendida de esta manera, es todo aquello que por medio de estereotipos, mensajes, íconos o signos transmita o reproduzca relaciones de dominación, de desigualdad y de discriminación que naturalizan la subordinación de las mujeres. Entonces, para llevar todo esto a un plano más práctico, voy a mencionar dos ejemplos y para cerrar. Por un lado, esto se puede dar, por ejemplo, en una escuela, la cuestión de la violencia simbólica. O sea, esto se puede ver, por ejemplo, no sé, en la materia de historia. Bueno, ¿cómo se arma el programa de estudio? Bueno, ahí hay un recorte, eso es lo que decía antes, ¿no? Que es una selección de una parte de la realidad. Bien, y por ejemplo, en historia se dan los procesos de independencia en América Latina, pero no se mencionan los aportes de las mujeres. No sé, no se menciona los aportes de Juana Zurduy en los procesos de independencia. Entonces, ahí hay una violencia simbólica, porque se excluye a las mujeres y de esta manera se reproduce, digamos, un rol pasivo a las mujeres desconociendo sus aportes en la historia, ¿no? Y por otro lado, también puede verse, o sea, en infinidad de ámbitos, se da la violencia simbólica, pero también es muy fuerte en las publicidades. Por ejemplo, en las publicidades de venta, por poner un ejemplo, ¿no? De venta de productos de limpieza, en las cuales se muestra siempre a las mujeres como las responsables de desarrollar las tareas de cuidado o la tarea que tienen al mantenimiento del hogar. Entonces, de esa manera, como tipifica la ley, se reproduce un estereotipo y de esa manera se reproduce también la idea y un imaginario en la sociedad de que las mujeres son las responsables de las tareas del hogar, que no tiene que estar distribuido eso entre todas las personas que conviven. Entonces, bueno, con esto cierro y bueno, escucho a los demás. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Ale, ¿estás por ahí? Ahí Acá está. estoy. Gracias. Bueno, ¿sigo directamente? ¿Sí? ¿Me escuchan Me bien? gustaría, sí, perfecto. ¿El resto Bárbaro. escucha bien? Desde acá se escucha bárbaro. Bien. Gracias. Bueno, yo soy Ale Butiche, soy periodista, locutora. Estoy al frente de Bichos Raros junto con 6 compañeras que les cuento rápidamente de qué se trata. Bichos Raros es una productora de medios de comunicación, una radio online, es, digamos, lo que largamos al mundo. Esto hace muy poquito que formamos Bichos Raros, en noviembre, 25 de noviembre justo, se va a cumplir el primer año. Y bueno, tiene que ver con esta necesidad de poder estar en los medios de comunicación, ¿no? Cuando hablamos de que faltamos en los medios de comunicación, nos referimos justamente que los medios hegemónicos siempre, las voces autorizadas son la de los varones. eh, y bueno, justamente en nuestro caso somos 6 mujeres que decidimos armar un medio de comunicación para poder poner nuestras voces en algún lugar, que en este caso es un medio de comunicación alternativo con mucha menos llegada, pero creemos
que la manera de poder alcanzar a esos lugares a donde no estamos llegando es poder estar ahí. Y justamente también la idea de violencia mediática lo pensábamos, en realidad se me desordenó lo que quería decir, pero lo pensábamos también por ese lado, porque no es casualidad que seamos 6 mujeres las que estamos llevando adelante este proyecto, que los varones que había, que eran compañeros y que eran personas preparadas y con las mejores intenciones, decidieron bajarse del proyecto porque necesitaban ocupar ese tiempo para trabajar en otros proyectos que les generaran dinero, porque claro está que este proyecto, si bien nuestra idea es que en algún futuro pueda ser generador de trabajo y de dinero, por el momento es algo autogestivo y que lo estamos manteniendo teniendo que trabajar de otras cosas, ¿no? Pero bueno, yendo puntualmente al tema de la violencia mediática, yendo a la ley 26.485, que es la ley de la que estamos hablando, de protección integral hacia las mujeres, bueno, me interesan los 2 artículos que hablan puntualmente de esto, que uno es el artículo 5, donde hablan de los distintos tipos de violencia, y en el punto 5 habla de la violencia simbólica, que voy a leer textual lo que dice la ley, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y el artículo 6, que habla de las modalidades, y una es la violencia mediática contra las mujeres, que es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta la explotación de mujeres o sus imágenes injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato, bueno, etcétera. Esto es lo que habla la ley. Yendo a lo práctico, tenemos un montón de ejemplos, porque digo, desde lo más burdo hasta lo más naturalizado, si se quiere. Bueno, hasta hace muy poco se hablaba de crimen pasional cuando se trataba en los medios de comunicación de un femicidio. Bueno, se ha trabajado mucho para que el lenguaje en la comunicación sea un lenguaje con perspectiva de género, con perspectiva en derechos humanos. Todavía lamentablemente se siguen usando mal los términos en algunos medios, y sobre todo en los medios hegemónicos. Nosotras acá internamente nos reímos un poco de nosotras mismas cuando a veces tenemos que tocar algún tema en el que no estamos del todo preparadas, y por ahí nos preocupamos por lo que podemos llegar a decir, o con temor a equivocarnos a decir algo, y después miramos los medios de comunicación en donde hay periodistas reconocidos de trayectoria y con sueldos pagos, y escuchamos que dicen barbaridades, como por ejemplo, no sé, se me ocurre un periodista de Rosario cubriendo un femicidio, que a lo mejor tenía la mejor intención, pero no tenía información, cubriendo un femicidio y no pudiendo explicar por qué podría ser un posible femicidio, cuando nosotros en realidad creemos que cuando no sabemos qué responder, lo ideal en las coberturas es no decirlo directamente, no decir nada. Si no sabemos, decir, bueno, no sabemos, o vamos a averiguarlo, o ya lo chequeamos y lo decimos. Eso es mejor que dar informaciones que a lo mejor no, son erróneas. Eso teniendo en cuenta cuando hay un error en la comunicación. Después hay comunicadores y comunicadoras, pero sobre todo varones, que comunican de manera malintencionada directamente. Cuando hablamos de la violencia mediática hacia las mujeres, se me vienen varios ejemplos. Por ejemplo, hace unos años, el caso de Jorge Lanata hablando de Flor de la B y diciendo que no puede ser madre porque tiene pene, o que no puede ser mujer, que no diga que es mujer porque tiene pene. Bueno, y una discusión que se da en ese momento en Radio Mitre,
donde él después tiene que salir a pedir disculpas, y al pedir disculpas termina reproduciendo otra vez lo mismo que dijo en ese momento. Es como que, bueno, yo voy a pedir disculpas, pero sigo considerando que Florencia de la B no es una mujer. En ese caso, bueno, está hablando de una persona en particular, pero también está referenciando a un colectivo, que en este caso es el colectivo trans. Y el colectivo de las mujeres trans, sobre todo, también ha sido estigmatizado en los medios de comunicación a lo largo de los años, y lo sigue siendo porque en general las noticias que refieren a las personas trans siempre tienen el tinte de policiales. No sé si se acuerdan la noticia de los narcotravestis, que era el título que le daban varios medios de comunicación, asociando la delincuencia con las personas trans, por ejemplo. Eso hablando en cuestiones de diversidad sexual, bueno, ni hablar de las ficciones que por ahí también marcan estos estereotipos, tanto masculinos como femeninos, o dentro de la diversidad sexual, donde si hay que interpretar a un varón homosexual, es el puto afeminado, marica, gracioso, digamos, como estereotipo, como si fuera la única manera de que la expresión de género de un varón homosexual, ¿no? Bueno, cuando hablamos de expresión de género, tiene que ver con las distintas maneras de clasificar a la diversidad sexual, donde encontramos orientaciones sexuales, que las orientaciones sexuales son heterosexual, lesbianas, gays, bisexuales, trans, y también las identidades de género, que las identidades de género tienen que ver cómo se autopercibe cada persona. Y haciendo una asociación de las distintas leyes que pueden intervenir ante una violencia mediática, también existe la ley de identidad de género, que me parece muy importante, del año 2012, que entre las cosas que dice es que, bueno, que primero que a las personas se las debe respetar con la identidad con la que se autoperciben. Eso ya es, al ser una ley, eso ya a nosotras como sociedad nos dice que eso lo tenemos que respetar. Antes de la ley existían esos grises donde yo puedo llamar a la persona como quiero, o si tiene pene para mí es varón y demás. Bueno, desde que existe la ley de identidad de género, eso ya no puede ocurrir. Ni en los medios de comunicación, ni en ningún otro lugar, porque es una ley. Y también pensaba en la ley de servicios de comunicación audiovisual, que en el año 2010, que fue que se votó esta ley, se creó un ente autárquico, que es la Defensoría del Público. Y la Defensoría del Público, que si bien entre 2016 y 2019 estuvo sin dirección, siguió trabajando. Y yo, bueno, tuve la suerte de poder participar en varios talleres acompañando a las personas que daban los talleres de la Defensoría del Público. Que, bueno, entre otras cosas, lo que tiene la Defensoría del Público es esta posibilidad de poder, de nosotros como audiencias, poder denunciar si en radio o en televisión vemos alguna vulneración de derechos hacia algún colectivo o hacia alguna persona en particular. La Defensoría del Público lo que tiene es que no tiene poder de sanción, o sea que no es que va a aplicar una sanción hacia la persona o el programa o el medio que se está denunciando, sino que lo que va a hacer es darle una recomendación para que, primero analizando, ¿no?, la situación de la denuncia, pero una recomendación al medio para que se retracte en el caso de haber vulnerado algún derecho, ¿no? O sea, el ejemplo que yo di de Jorge Lanata con Flor de la B, que fue denunciado en su momento, lo que la Defensoría del Público hizo fue ofrecerle talleres a Radio Mitre en aquel momento para todo el equipo, para todo el plantel de la radio, y de qué manera poder comunicar determinadas situaciones relacionadas al género o a la diversidad sexual. Sabemos que creo que Jorge Lanata es el único que no quiso hacer el taller. El resto de la gente hizo el taller y también ofreció a la radio hacer spot hablando sobre este tema puntualmente, en este caso la identidad de género, que era el tema por el cual se había denunciado. Bueno,
yendo a esto, o sea, ahí hice medio como una mezcolanza, pero me interesa esto último de la Defensoría del Público, porque por ahí no está tan difundido, por ahí no sabemos que tenemos la posibilidad de denunciar si hay alguna vulneración de derechos, no solamente en cuestiones de género, sino en cuestiones de derechos humanos también. Se puede ingresar a la página de la Defensoría del Público y ahí se puede hacer la denuncia justamente para que esto se pueda modificar al aire. En el caso de la Defensoría del Público, solo radio y televisión, pero bueno, hay distintas leyes a las que se puede recurrir cuando se vulnera algún derecho en los medios de comunicación. Bueno, por ahora mezclé todo, quiero decir, quería hacerlo un poco más ordenado, mezclé todo, pero bueno, después podemos charlarlo. Está fantástico, chicas. Muchas gracias. Facu, si me permitís, qué viejo decir esto, Filmina. La diapo de las preguntas a modo de nosotros reflexionar con ustedes, construir ahí con la gente, vayan dejando sus apreciaciones, preguntas, acotaciones que vamos a ir leyéndolos al final de nuestro taller. Y nos preguntamos justamente en esta transversalización que hicieron ustedes desde la práctica, desde teorizar los espacios, cuáles son las prácticas patriarcales que aún delinean nuestros mecanismos, formas de estar y ser en las instituciones que derivan en violencias simbólicas, cómo ampliar nuestras luchas como masa crítica ante la violencia simbólica con incidencia en violencia mediática, qué leyes contrarrestan este tipo de violencias, cuáles son las libertades que faltan, cuáles son los ámbitos y espacios que aún se niegan las mujeres. Me parece que en estas repreguntas, a modo de abrir el debate con todos ustedes, tiene que ver justamente en todo lo que han puesto en la cocina, como decirlo, ¿no? En todas sus luchas, en todas sus experiencias, y a nosotros nos gustaría que, Claudia, si estás por ahí, vayan en orden, qué reflexión les merece a candidatos y candidatas, qué nos pueden decir en relación a lo que han expresado las colegas. Claudia, si estás por ahí. Catalín. Bueno, sí. Hola, Buenas ¿cómo tardes. estás, Claudia? Un gusto ¿Me verte. escuchan bien? Perfecto. Bueno, me alegro. Te escucha. Sí, bueno, en primer lugar, saludar a todos quienes participan de este encuentro, que me parece muy interesante y muy enriquecedor, y agradecer sobre todo la invitación Enredando Salud en la persona de Ale Rojas, que me convocó a acompañar este conversatorio. Y bueno, como me invitaban en carácter de precandidata, hice algunas reflexiones, algunas cosas se han dicho, pero básicamente, bueno, esto de las violencias que tanto nos preocupa y que tanto hemos vivido las mujeres, porque todas en algún modo hemos sufrido algún tipo de violencia, y bueno, y el desafío que significa ir cambiando estereotipos, ir detectando esas violencias y buscar la forma de ir superándolas y remediándolas desde las políticas públicas y desde el activismo de las mujeres, que no se queda quieto y que sigue buscando la forma de que podamos vivir sin violencias en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo no pensando en esos programas de televisión, en esas publicidades que hace unos años eran absolutamente naturales, incluso hasta en los chistes, en la figura de la mujer, y hoy ya no lo son tanto, en esas publicidades que ponían a la mujer como la típica ama de casa, la mujer objeto sexual, y que ya también hemos salido a cuestionar y ya vemos que está cambiando. Así que siempre manteniendo ese optimismo de que hay una evolución, hay un trabajo en favor de encontrar esa perspectiva de género y ese trabajo en contra de la violencia que hemos naturalizado en muchos casos, pero que ya no queremos que sea más natural y queremos que cambie. Incluso en esto de invisibilizar a las mujeres hasta en el uso del lenguaje, ¿no? Lo importante que es lo que decían allí de que hasta en historia las mujeres estamos olvidadas, en el lenguaje las mujeres estamos subsumidas, según la Real Academia, en ese género masculino, y lo importante que es empezar a romper esos conceptos, esos estereotipos, empezar a mostrar a las mujeres lo valiosa que somos y lo necesarias que somos, porque somos
la mitad de la población y obviamente no queremos vivir sujetas a esos estereotipos y a esas desigualdades impuestas por esta larga historia de la humanidad. Y en esto pensaba, además de lo que decía, ¿no?, esta cuestión de la estética también que tanto se nos impone desde fuera, porque pensaba, sobre todo asociándola al tema de la política, ¿no?, que es lo que más me generó la invitación y qué cosas reflexionar respecto no solo de la violencia mediática, sino asociándola a la violencia política, que es un tema que también me interesa y que vengo estudiando hace un tiempo y analizando desde lo legislativo, ¿no? Esto de que las mujeres candidatas a veces son sometidas por su estética, por su peso, por su pelo, por su forma de arreglarse, por su forma de vestirse. Hemos visto en revistas el duelo de estilos entre tal y tal. Y bueno, la verdad que esa es una forma de violencia que tenemos que identificar, que seguir luchando para que dejen de imponernos esos estereotipos y esas exigencias. Porque también muchas veces a las mujeres en la política se les ha exigido cierta masculinización, ¿no? Aquellas mujeres que llegaban a puestos importantes en general tenían que resignar su feminidad y la verdad que no debe ser así. Las mujeres podemos ser femeninas, podemos tener liderazgos incluso en la política y hacerlo como somos. No necesitamos reproducir patrones machistas o patriarcales para participar en la política. Y bueno, y tenemos que seguir luchando contra esa violencia, pensaba, ¿no?, de toda esta violencia mediática que se ve tanto en las redes. A mí me preocupan las redes desde el tema electoral porque, bueno, hay que pensar todo esto de la fake news y cómo impactan las redes en el tema de campañas, en el tema de la política y obviamente en el tema de violencia de género. Y realmente creo que las redes necesitan que sigamos trabajando, que busquemos legislación y forma de cuidarnos de ese tipo de violencia, porque bueno, hemos visto, por ejemplo, hace muy poco a Florencia Peña, cómo la han maltratado mediáticamente. Hemos visto también a Ofelia Fernández, que ha tenido que cerrar su Twitter debido a cómo se encarnizan contra ciertas personalidades que son mujeres. O sea, no hemos escuchado de varones este tipo de acusaciones, este tipo de ensañamiento y esta persecución que en las redes es muy habitual y es muy lamentable, porque las redes, bueno, sobre todo Twitter, ¿no?, es como un microclima donde hay ciertas reglas, pero me parece que hay que pensar en algunas regulaciones y en algunas modalidades. Si bien las redes tienen sus propias formas de denunciar y de ir subsanando esto, me parece que también hay que buscarle alguna forma legislativa para evitar que suframos esta forma de violencia, que también es una forma de violencia mediática y que es preocupante y que debemos trabajar en reducirla y en evitarla. Después, bueno, ya señalaban estas cuestiones de la Defensoría del Público, algunos medios han incorporado editoras de género, lo cual me parece muy interesante, hay observatorios de género, y en esto me parece que hay que trabajar para que se incluya este tipo de violencia también, justamente en estos observatorios, y como modalidad para tener datos, para poder combatirla y para poder diseñar políticas públicas que tiendan a reducir estas formas de violencia que tal vez no son las más rimbombantes para la generalidad de la gente, que bueno, ante un femicidio todos nos escandalizamos, pero sí hacen a toda esa espiral de violencia que justamente termina en femicidios y por eso tienen tanta importancia también combatirlas. Y en esto de la perspectiva de género me parece muy importante justamente trabajar y me parece muy interesante el último aporte legislativo del Congreso Nacional en cuanto se ha dictado una ley de equidad de géneros en medios, que no solo apunta a esa equidad y esa paridad, digamos, para las mujeres y las disidencias, sino que trae atado una serie de cuestiones que justamente los medios tienen que ir promoviendo en materia de capacitaciones en género, apoyo para las tareas de cuidado, políticas de inclusión laboral con perspectiva de género, salas de lactancia y guarderías, lenguaje inclusivo, protocolos de prevención de violencia, así que me parece que es una norma muy interesante para ir justamente combatiendo a partir de los medios, porque también sabemos que en los medios, la generalidad de los medios no tienen mujeres en ciertos roles, básicamente como en todos
los lugares de conducción, las mujeres faltan en los lugares de decisiones y por eso venimos pidiendo la paridad en la política y en todos los órdenes de la vida, inclusive en los medios. Pero también en los medios suele suceder que hay roles estereotipados también. Los camarógrafos, los sonidistas ya hasta se nombran en masculino, porque las mujeres tienen menos acceso a este tipo de trabajos que obviamente no están impedidas de realizar y que también harían a ir equilibrando la composición de las plantas de los medios de comunicación y de todos los aspectos de la vida justamente. Y en esto también, bueno, me acordaba hace no mucho, a principios de este año hubo un tuit de una Radio Rivadavia, donde ponía su nueva programación y eran 5 varones en los horarios centrales, los dueños del aire en la radio como figuras más importantes, y en esto también hay que pedir obviamente figuras femeninas, porque no tener figuras femeninas es una forma de violencia. Entonces, son cuestiones a trabajar, la paridad en esto es importante, hay que mantener esto del trabajo con los liderazgos femeninos, promocionarlos, tratar de emparejar la cancha, no solo en lo electoral, sino en todo, tratar de que sea más equitativo y más equilibrado siempre el acceso, y bueno, trabajar en las tareas de cuidado, en los roles estos estereotipados de la mujer madre, desde los medios, pero también desde todos los rubros. Me ha pasado a mí hace 2 años en otra campaña que un periodista me decía, a pesar de ser grande y tener mis hijos ya bastante crecidos, me decía, ¿y vos cómo vas a hacer con la campaña y tus hijos y tu casa? Bueno, esas preguntas no se las hacen a los varones, así que evidentemente esa cuestión que va filtrando y que está tan instalada que, bueno, obviamente al aire tuve que decirle al periodista, bueno, esta es una pregunta machista, que no se la harían a los varones con una sonrisa, pero bueno, tratando de marcar esto de que seguimos padeciendo formas sutiles en la comunicación desde el periodismo y desde el manejo de los medios. Y bueno, ya para terminar, les cuento algunas ideas que me parecía, como yo soy precandidata al Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe por igualdad y participación, quería dejar algunas ideas de cosas que me parece, si bien uno tiene en las propuestas, obviamente, cuestiones muy vinculadas a la violencia de género, a todas estas falencias que notamos en el primer nivel de atención, que es la municipalidad respecto de la atención a las mujeres, del servicio de abogadas y abogados que no acompañan, de la justicia, las deudas que tiene, de las casas de amparo que no acompañan, que no son suficientes, de todo el acompañamiento que hacen las mismas mujeres porque no alcanzan los recursos que la municipalidad dispone. Bueno, todas cuestiones que hay que, obviamente, trabajar desde el nivel local y que hay que ayudar a que se brinde una atención adecuada, en tiempo, en forma y suficiente para que las mujeres tengan autonomía y puedan salir de esas situaciones. Pensaba algunas cuestiones que les enuncio. Bueno, obviamente desde los consejos municipales también se puede prevenir y capacitar en materia de violencia mediática, que a veces es la menos conocida o identificada. Buscar las estrategias para desalentar mensajes violentos en todos los medios de comunicación y redes. Aquí en la Municipalidad de Santa Fe hace años hay un premio muy interesante que se llama Virginia Volten, que es a notas periodísticas con perspectiva de género. Me parece que es algo muy interesante para promover y que incluso podría llegar a encontrar alguna otra arista, pero bueno, seguir promoviendo comunicación con perspectiva de género me parece que hace que vayamos reduciendo esta violencia que se ve en los medios. En los observatorios que hay, y que puede hacerse un observatorio municipal, incluir también la violencia mediática, y bueno, y un poco en sintonía con esta ley de equidad de medios nacional que ata todas estas políticas a la pauta publicitaria. Bueno, desde las municipalidades también se podría, en tanto hubiera medios que tuvieran algún tipo de comunicación y se produjeran hechos de violencia mediática, podría decidirse reducirles la pauta o ver cómo también promovemos a aquellos medios que tienen una comunicación no sexista, no violenta y con perspectiva de género, darles pauta publicitaria, que sabemos que es un recurso que se usa mucho con una mirada muy política y partidaria generalmente, pero podría también usarse para promover acciones concretas en contra de la violencia que nos preocupa en cualquier orden, pero bueno, en este orden de lo mediático me parece interesante. Así que muchas gracias, quedo después a disposición. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, vamos invitando al resto de la gente que vayan poniendo sus
expresiones, sus consultas, aportes, dudas. Seguimos con Melina Giorgi, ¿está por allí? ¿Estás por ahí, Melina? Buenas tardes, Liliana. Hola, buenas tardes. Un placer poder estar participando de este coloquio. La verdad es que muy lindo todos los aportes que han realizado quienes me precedieron. Creo que suma y es muy fructífero cada una de las jornadas de capacitaciones que hagamos. Y bueno, justamente eso. Se habló un poco, bueno, Claudia fue también un poco la que más hincapié hizo, y justamente en eso quiero hacer hincapié, en la necesidad de seguir creando espacios. Yo creo que esto debería ser algo más que también desde el Estado se podría proponer crear estos espacios de formación y de capacitación que surjan del Estado mismo para todo lo que tiene que ver con aquellas personas que se desempeñan en los diferentes medios de comunicación masivos. Los medios de comunicación, así como, voy a hacer un paralelo, así como quienes formamos parte del Estado nos encontramos en nuestras manos con herramientas enormes e importantísimas para generar grandes cambios en la vida social y para poder combatir toda la problemática de género y sin duda para poder seguir combatiendo y erradicando lo que es la violencia de género. Los medios de comunicación son, sabemos que son formadores también de opiniones, son quienes transmiten las noticias que muchas veces el común de la gente maneja a diario y que va pasando de boca en boca. Por lo tanto, no hay duda de que la forma, más allá de la noticia que se transmita, la forma en la cual se transmita quiere decir y mucho. Por eso vuelvo a decir, me parece fundamental que desde el Estado mismo, así como ha sucedido con la ley Micaela, que es una ley que celebro totalmente, una ley que a quienes formamos parte del Estado nos ha venido a enriquecer muchísimo. En lo particular, me pasa que muchos de los integrantes de mi gabinete, más allá de ser o no contrario o no a todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, la enseñanza que te deja, el nutrirte en perspectiva de género es increíble como con mis propios compañeros, con quien comparto a diario, más allá de defender todo lo que tiene que ver con el colectivo, pero cuando te capacitas, aprendes también a poder ponerte un poco más en lugar del otro, podés internalizar realmente lo que estás hablando, más allá de lo que podés repetir o de lo que podés ver en un medio de comunicación. Por eso vuelvo a repetir, hacer hincapié sobre todos quienes podamos en algún momento, con herramientas legislativas, impulsar que desde el Estado se bajen capacitaciones, así como se hizo para quienes formamos parte de los poderes del Estado, que se haga también en los medios de comunicación. Sin duda, entiendo que sensibilizaría muchísimos a quienes se encargan de transmitir noticias, información, que permitiría que estos trabajadores de los medios de comunicación puedan hablar ya de una manera más objetiva al relatar los hechos sin hacer agregados estereotipados o sexistas. Creo que sería realmente muy importante. Así como, por ejemplo, trayendo a colación el caso de Micaela García, un caso tan emblemático donde podemos decir que hubo un antes y un después, donde su mismo padre, cuando uno lo escucha en los reportajes, se lo escucha de una manera serena, sin transmitir ni odio, ni rechazo, ni ningún repudio, por ejemplo, hacia aquel policía que la recibió esa noche a Micaela al hacer la denuncia, y el mismo padre dice: no puedo tener nada contra una persona que no está capacitada, contra una persona que no entendía la dimensión del asunto o de lo que pudo llegar a prevenir. Bueno, yo creo que lo mismo pasa en los medios de comunicación. Cuando hablamos del colectivo, cuando hablamos de la perspectiva de género y de las diferentes clases de violencia, quien no se capacita, quien no internaliza la situación de lo que está hablando, poco va a poder hacer para poder dejar de contribuir a esto. Incluso muchas veces usamos frases trilladas o escuchamos que se usan. ¿Por qué no tanto defendemos la violencia en contra de las mujeres si la violencia tiene que ser, la violencia no tiene que existir para nadie? No hay dudas de que todos, estoy segura de que todos los que estamos presentes acá en este coloquio, repudiamos la violencia en todos sus términos. De eso no me cabe ninguna duda.
pero tampoco podemos desconocer y no podemos dejar que el árbol nos tape el bosque de lo que a diario pasa. Sin duda hay números, hay estadísticas que nos revelan la necesidad de poder poner un freno de que se está matando a personas por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, a ver, no es que uno defiende la violencia contra la mujer y no contra el hombre, no hay duda. La violencia, vuelvo a repetir, es repudiable en todas sus formas y sea contra quien fuere. Pero vuelvo a decir, no podemos desconocer que hoy está pasando algo, o que mejor dicho, gracias a Dios, hoy se está visibilizando lo que está pasando, porque esto data obviamente de siempre. Así que bueno, esa es mi aporte, el sumar desde el Estado a seguir capacitando para que incluso así como desde el Estado, quienes trabajan en los medios de comunicación puedan reproducir una información de una manera más objetiva, que se lo haga de una manera más sensible para poder contribuir a la formación de una sociedad más igualitaria, más justa y sin duda respetuosa. Y también me gusta siempre dejar un mensaje, bueno, un poco positivo, así como en mi pueblo, por ahí en los pueblos muchas veces es muy difícil todo lo que tiene que ver con cuestiones de género, con reconocimiento o con poder salir digamos, a reconocer ciertas situaciones. Nos pasa también desde mujeres que necesitan o salir a pedir ayudas. Yo creo que se demora mucho más en un pueblo porque el hecho del que dirán, el de que enseguida se vea la camioneta de la policía fuera de tu casa. Pero bueno, yo creo que eso es un trabajo muy intenso que tenemos que hacer de manera mancomunada entre las diferentes instituciones. Por eso, bueno, nosotros nos encargamos también aquí en la localidad en la cual presido de realizar jornadas de capacitación con los representantes de las diferentes instituciones, del SAMPO, de la policía, del ALSEC, de los diferentes clubes, porque la violencia de género o violencia contra las mujeres puede darse en cualquiera de estos ámbitos y muchas veces se puede dar a conocer en estos ámbitos y la misma persona no reconocerlo. Entonces, por eso digo que siempre está bueno que la capacitación incluya a todos los actores de la vida social. Gracias. Muchísimas gracias, Melina. Seguimos con Fernando Rey. ¿Estás por ahí? Ahí estás, Fernando. Hola, no sé si me escuchan bien. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, muy agradecidas por la invitación. En este caso me tocó participar a mí y la verdad que, bueno, en primer lugar, obviamente lo voy a hacer desde una voz particular, no pretendo. Nosotros tenemos mucho la idea de que cada colectivo, cada sector tiene su voz y obviamente en particular la mía tiene que ver con los putos, con las maricas y con el colectivo disidente, con toda su diversidad, que también cada sector y cada identidad tiene sus voces. Y bueno, y también está el amplísimo colectivo y que obviamente viene revolucionando todo en nuestro país, que es el colectivo de las mujeres y sobre todo el colectivo de las mujeres feministas. Pero me parece que es un tema que es muy importante, que tiene, me parece que marcos muy generales que nos vienen atravesando hace mucho tiempo, que es el marco de la violencia de género en general y de las luchas que estamos dando los colectivos feministas y disidentes para erradicarlas y para fomentar otra forma de relacionarnos y de construir sociedad y comunidad de conjunto, bien diferente a la que nos legaron generaciones anteriores, a pesar de las luchas que también vienen de muy atrás y que no empezaron ahora, de las feministas y de nuestras disidencias. Creo que, digamos, en términos generales, para plantear como un diagnóstico muy de trazo grueso y no ocupar mucho tiempo, a nosotros nos parece evidente que tanto nuestro país como nuestra ciudad viene avanzando los últimos 15 años en muchísimo, inmensamente en su corpus normativo, fruto de una larga lucha de los movimientos de mujeres, feministas, de disidencias, que produjeron un nivel de movimiento en nuestra sociedad, de movilización en nuestra sociedad, que produjimos ese nivel de movilización, que generó una visibilización muy grande de las opresiones y de las violencias que estábamos sufriendo, y por lo tanto una transformación cultural que está en curso,
pero que también fue muy importante y que a partir de eso se lograron y se conquistaron estas leyes. Nuestro país y también nuestra ciudad tienen, digamos, una variedad de legislación realmente muy abarcativa y muy de vanguardia a nivel internacional. Es verdad que es muy distinto tener las leyes y tener ordenanzas que tener efectivamente la posibilidad de ser beneficiario de derechos y de poder defenderlos y de que todo ese cambio social, material, cultural se pueda desarrollar. Me parece que ahí hay distintos niveles. Creo que estamos en unos años en los cuales se van concretando una serie de políticas públicas muy importantes a nivel nacional. No es menor que hoy tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que también lo tenemos en la provincia. Me parece que son avances muy importantes que aparte se van traduciendo en planes de acción, en programas, en proyectos concretos. Eso es un plano importante que hay que reconocer. También la realidad es que hay una distancia muy grande a ser ocupada y a ser avanzada entre lo que dicen nuestras leyes, lo que dice nuestra legislación, y lo que hoy tenemos como políticas públicas que impliquen una posibilidad de cumplir los espíritus de esas normativas. Pero bueno, que se están haciendo algunos avances y que hay mucho por seguir demandando y por seguir exigiendo. Creo que en ese sentido, en lo que le toca al Estado, teniendo en cuenta que las legislaciones salieron de las instancias legislativas y que los poderes ejecutivos están avanzando en políticas públicas cada vez más ambiciosas en clave de poder efectivizar los derechos que nos dan estas leyes. Me parece que estamos muy atrasados en cuanto al Poder Judicial. Es un reclamo que hoy ya es un grito bastante audible, el de una reforma judicial feminista y disidente, digamos, a nivel nacional y a nivel de las justicias provinciales. Me parece que hay una falta de apropiación de la urgencia y la necesidad por parte de los decisores en el Poder Judicial, y me parece que hay mucho para avanzar, y en todo caso hay todo un debate en torno a una reforma judicial que tiene que dar nuestro Congreso a nivel nacional, que me parece que es una buena ocasión para instalar este elemento que es muy importante también para esa reforma. Pero bueno, no la quiero hacer muy larga, quería llegar con todo este recorrido a que me parece que hay mucho en lo que avanzamos como sociedad y como Estado, y hay muchas deudas todavía, pero es evidente, bueno, no sé qué les parece a ustedes, a mí me resulta bastante evidente, que si se quiere los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación incluso están bastante más atrás que el Estado en sus distintos niveles a la hora de reconocer estos derechos y de accionar para transformar las violencias que se siguen ejerciendo. Hay muchísimos casos, me parece que hay, digamos, la forma en la cual se desarrolla la violencia mediática, de hecho, si uno se pone a leer la normativa y las propias leyes vigentes en nuestro país, incluyen como muchos elementos que se van juxtaponiendo, ¿no? Desde la violencia simbólica, la violencia psicológica, incluso para quienes vivencian esos espacios mediáticos, la violencia política, porque digo, teniendo en cuenta el rol político que tienen los medios de comunicación y cómo se pueden empoderar o no determinadas condiciones para poder desarrollar la vida política de los distintos sectores de nuestra sociedad. Digo, hay muchas formas en las que se juxtaponen en la violencia mediática, distintas formas de la violencia de género. Me parece que es una agenda que los grandes medios de comunicación no han abordado con la profundidad y la urgencia que hoy tienen, y que la política, y acá también quería desarrollar esta opinión, me parece que la política teme que si se mete en estos temas, se la va a acusar de atentar contra la libertad de expresión. Me parece que hay una fuertísima, se intenta abonar a una cosa que enrarece mucho el debate y que realmente es muy desalentadora de las transformaciones que queremos hacer. Creo que la política tiene que dar cuenta de esto, como lo tiene que dar la justicia también. Tenemos normativa vigente y mucha, que plantea claramente y no con ambigüedades, muy claramente y muy abarcativamente lo que son las violencias que se pueden desarrollar desde los medios de comunicación, y me parece que tanto los propietarios de esos medios, como el Estado en sus distintos niveles, como las audiencias, y ahí tenemos que ver también qué rol nos cabe a las audiencias, tenemos que encontrar la forma de que la transformación en los medios de comunicación se pueda desarrollar más velozmente. Y traigo dos ejemplos, uno ya los mencionaron, muy
distintos entre sí, pero muy evidentes del nivel de violencia que se emana desde los grandes medios de comunicación. Uno que es el que traían, que es el de nuestra compañera Ofelia Fernández, que desde que dio un paso, pero no a la política, desde que dio un paso en la organización de su centro de estudiantes, en la ciudad de Buenos Aires viene sufriendo una sistemática violencia mediática por parte de muy diferentes actores que tienen, digamos, que obviamente lo desarrollan en toda la amplitud que tiene la violencia mediática, desde cómo se viste, a cómo luce, a si trabaja o no trabaja, exigiéndole cosas y marcándole cosas que no se le marcan al conjunto de los sectores que hacen política, al mismo tiempo vinculando su hacer político con elementos de su propia privacidad y de su propia intimidad y de cómo ella se muestra hacia afuera. Bueno, toda una cantidad, bueno, al punto de que hemos salido durante estos últimos años varias veces a tratar de visibilizar y denunciar ese nivel de hostigamiento que es muy sistemático y que después aparte, digamos, como toda violencia mediática, esa violencia mediática que emana de los grandes medios de comunicación después se exacerba en lo que hoy son las redes sociales o los propios comentarios en esos grandes medios, digamos. Me parece que ahí hay un caso, y el otro caso que es muy distinto, porque no es alguien que hace política, pero es alguien que sufre transversalmente cantidad de vulneraciones de derechos, como es el caso de Zulma Lobato, que también lo hemos visto sistemáticamente en su transitar por los medios durante los últimos 10 años, que tuvo algunos momentos que fueron absolutamente insultantes para la dignidad humana de nuestra sociedad, no para la de Zulma, que se hayan permitido la vulneración de su identidad, la vulneración, el atravesamiento de vulneraciones que tiene Zulma por ser trans, por ser de los sectores populares, y bueno, una serie de, digamos, de transicionalidades que se dan en su situación, y que la verdad que los medios de comunicación la han tratado pésimo, y ha habido poca reacción. Recién creo que con mucha fuerza el año pasado, al punto de que un reconocido medio de medio social tuvo que cambiar su portada, que era de alguna forma la de Zulma, con una cosa medio pop, que era con la que habían trabajado siempre, y la tuvo que cambiar porque hubo un clamor muy grande, porque se deje de maltratar a Zulma y se la respete en su dignidad humana. Digo esos dos casos porque son muy diferentes entre sí, pero expresan la amplitud de la cantidad de vulneraciones. Y bueno, me parece que ahí tenemos varias preguntas que hacernos. Trato de hacerlo muy cortito, perdón, no quería ocupar tanto tiempo. Me parece que una primera cuestión es que me parece que tenemos que dar un debate profundo de que los medios de comunicación no son empresas, sino que no son solo empresas, sino que también que brindan un servicio público que de alguna forma tiene que ver con varios derechos humanos de nuestra población y que por lo tanto como Estado tenemos, digamos, en sus distintos niveles hay que encontrar formas de promover las mejores prácticas y de disuadir y sancionar aquellas que están reñidas con nuestra legislación vigente. Eso por un lado, y ahí hay un elemento que no salió, por eso lo traigo, que salió una ordenanza muy interesante. Nosotros fuimos parte obviamente, de su tratamiento en la Comisión de Feminismo y Disidencias en el Consejo Municipal. Es una ordenanza que fue iniciativa de Susana Rueda, de la concejala Susana Rueda, y fue sancionada en noviembre del año pasado en el Consejo Municipal, que justamente lo que hace, y no quiero errarle al nombre, por eso estaba buscando exactamente cómo se llama, crea el Sistema Municipal de Seguimiento y Prevención de la Violencia Simbólica en la Comunicación para nuestra ciudad, que es muy interesante porque lo que hace es, digamos, generar una serie de herramientas para el Estado municipal para que monitoree, por un lado, cómo se desarrolla esos contenidos en relación a la violencia de género en los medios de comunicación de la ciudad. Por el otro lado, genera herramientas de capacitación para los periodistas, para las periodistas, conductores, conductoras, productores, productoras de los medios, y también permite hacer recomendaciones para los medios que haga la unidad efectora, digamos, ejecutora de esta ordenanza, que es la Secretaría de Género de la Municipalidad. Me parece que, y aparte genera como un decálogo de buenas prácticas o de cuestiones que hay que tener en cuenta
Así que me parece que es una ordenanza a tener en cuenta. Nosotros estuvimos, la verdad, obviamente acompañamos y nos parece que, bueno, hay que empezar a desarrollarla, pero que es un buen primer paso a escala municipal el que dimos desde el Consejo Municipal con esta ordenanza. Y bueno, ahora tiro solamente algunas cuestiones muy generales para cerrar, que son más generales. Por un lado, nos parece que no vamos a poder erradicar la violencia mediática si no democratizamos la comunicación, y en eso tenemos también un camino que desarrollar, porque justamente lo atrasado que está en los medios de comunicación para erradicar sus propias formas de violencia tiene que ver también con una capacidad y un poder que muchas veces no permite que otros poderes y que las propias audiencias participemos y podamos reclamar un mejor tratamiento de nuestras disidencias y de nuestras opciones de género y de las mujeres en los medios. Por el otro lado, tampoco vamos a poder avanzar, obviamente, contra la violencia mediática si no profundizamos material, social, culturalmente la autonomía de las mujeres y las disidencias, y ahí hay todo un recorrido por hacer, a pesar de que tenemos, como decía, políticas públicas mejores que las de antes y mucho mejores leyes de las que teníamos. Por el otro lado, y en términos generales también, me parece que hoy se está dando un proceso en el cual se retroalimentan una forma de política del odio, y la política es comunicación, que también empodera y envalentona estas formas de odio desde lo mediático y se retroalimenta. Me parece que hay que hacer está muy vinculado lo que se habilita la política a sí misma a la hora de debatir con lo que se habilitan los medios de comunicación y con cómo eso repercute en las redes sociales. Me parece que hay también algo que desarrollar, un debate profundo desde la política sobre cómo combatimos las formas de odio y cómo repudiamos de conjunto las líneas rojas cuando se atraviesan, y eso me parece, y sin especulaciones políticas, sin especulaciones partidarias. Bueno, y eso, y un Estado que en todas sus escalas cada vez más fomente concretamente las prácticas respetuosas de nuestro marco normativo y desaliente las que no lo son. Y en ese sentido, el tema de la pauta, por ejemplo, como se avanzó a nivel nacional, me parece un paso más que interesante, más que importante. Perdonen lo largo y lo desordenado. Te queda un minuto. Muchas gracias. Perdón, entonces si me queda un minuto, me había olvidado algo que me parece muy importante. Si lo podés sintetizar, bárbaro. Totalmente. Así le damos paso a nuestra compañera Erika. Los medios de comunicación son grandes educadores de masas, y me parece que el tema de la ESI, la profundización de la ESI en las escuelas, para la que está pensada, pero la vinculación entre esos contenidos y en pensar a los medios de comunicación también en un sentido de ESI, me parece muy, muy importante, y hay un trabajo conjunto entre los ministerios de educación y las políticas de medios y las propias políticas de las propias empresas mediáticas. Nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Erika, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y bueno, como me tocó después de varias alocuciones, la verdad que estoy muy contenta de haberlas escuchado y haberles escuchado a todos. La verdad que muy buenas desde el inicio, con Bourdieu, que me encantó, pasando por la compañera Ale, que hizo toda su explicación desde el punto de vista de la comunicación, y bueno, todos y todas las políticas que me precedieron. La verdad que voy a retomar algunas de las cosas que se dijeron porque estuvieron muy, muy interesantes. Yo creo que acá el gran desafío es esta brecha que todos y todas identificamos entre el corpus normativo que tiene la Argentina, que como recién decía Fernando, pero antes dijeron varias, entre ellas Claudia, bueno, avanzó gracias a la lucha de las mujeres, de las identidades de género, de la subalternidad, y el discurso social realmente está muy por adelante de lo que pasa en otros ámbitos. Algunos de estos ámbitos también son la política, porque muchas veces, por más que se logren hitos como la consecución de leyes y su vigencia, también existe en los discursos de las organizaciones políticas una manera de medir el pulso de la sociedad que a veces atrasa. A veces pensar que puede ser piantavotos determinada medida o determinada actividad en la organización,
y que en realidad en la sociedad ya avanzó y por el contrario, no solamente no es piantavoto, sino que al contrario, uno puede llegar a perder rápidamente el pulso de la sociedad si no está inmerso en esa lucha, si no tiene esa militancia en cuenta. Pero es cierto que hay una brecha entre lo que hemos logrado consensuar como ley y las prácticas, por ejemplo, de los medios de comunicación. Lo que hablaban de la 26485, bueno, la violencia simbólica, que está muy clara y ya tiene varios años, y también de la nueva ley recientemente sancionada de Macha y Marciota, donde se trabaja concretamente este certificado, este semáforo para los medios que cumplan con determinadas cuestiones, que tiene que ver con incentivar, de ninguna manera con castigar ni reprimir. Sin embargo, está muy lejos de lo que pasa en la realidad en los medios. Vemos que hay muy pocas mujeres en determinados roles, columnistas políticas, esos periodistas que tienen la justa, que son los que todos los políticos quieren leer, que el círculo rojo lee para saber cómo se están produciendo los movimientos de tablero, cómo se están produciendo las alianzas, las lecturas, los análisis políticos del futuro, que son los que leen todos los políticos y las políticas leemos también. Bueno, no hay mujeres prácticamente entre esas columnas. Ustedes mismos, aquí hay organizaciones de las que se encargan de hacer ese observatorio, de ver cuántas columnas políticas escritas por mujeres hubo en los medios y vemos que son muy pocas. Nuevamente, ¿qué pasa con las economistas? Si bien ahora hay más mujeres economistas, ellas mismas relatan que las invitan a hablar de cuestiones de género, las invitan como expertas en género, las invitan a hablar de la novedad de la economía feminista, aparte que no les pagan, porque muchísimas veces las invitan a piso como parte de su labor feminista, de su militancia, pero no les pagan. Siempre invitadas, nunca columnistas económicas, nunca para hablar del dólar, siempre para hablar del cuidado, y esa estereotipación, perdón, no inventé una palabra, esa manera de estereotipar a las mujeres y a otras identidades, disidencias o identidades de la diversidad sexual, como ustedes elijan llamarlas, también es una forma de violencia económica, porque como decíamos no le pagan, y simbólica porque están siempre estacionadas en el mismo parking, como dice Carlos Moreno, el urbanista de París. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos apostar también a este cambio cultural, pero tenemos que acelerar, necesitamos políticas públicas que aceleren ese cambio, y ahí necesitamos que haya esto que decía Claudia, el tema de las paridades, que son ya de alguna manera poco a poco aceptadas en el Estado, son por el momento un tema prohibido cuando empezamos a hablar de los directorios de las compañías privadas o de, entre ellos, los medios de comunicación. Entonces, legitimar esa discusión es un tema que los activismos feministas y las disidencias tenemos que tomar, porque sigue siendo el campo de no se puede opinar desde el Estado, no se puede opinar desde el activismo, porque lo privado es un coto donde hay opacidad para esas políticas y no se puede incidir. Yo creo que ahí hay que construir legitimidad, pero que es un espacio donde se puede incidir y donde el Estado también se puede incidir a través de beneficios económicos en las cargas, por ejemplo, impositivas. Así que, así como existe dentro de los paquetes de leyes recientemente para aquellos que empleen a mujeres y, por ejemplo, personas trans, el Estado va a reconocer las cargas patronales en determinadas provincias del país, bueno, también se pueden incluir ventajas impositivas, exenciones a aquellos cuyos directorios estén formados también por mujeres o que tengan un staff de mujeres que estén en roles no estereotipados, porque si no las mujeres van a estar siempre en los roles de administrativas, relaciones públicas, comunicación, que suelen ser los lugares donde están las mujeres. Me interesa sobremanera el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales yo creo que es el gran desafío que persiste. Y es un tema que muchas veces se suele ver como un tema menor.
se dice, bueno, a las que reciben amenazas se les dice, bueno, pero no les contestes, no les prestes atención, no es para tanto. Y sabemos que eso es una recomendación poco seria por varias razones. Primero porque muchas veces no muchas veces, está comprobado que las amenazas virtuales en las redes sociales de alguna manera facilitan, los discursos de odio facilitan la realización de actos físicos de violencia, no necesariamente contra esa mujer amenazada, pero tal vez contra otras. Y en segundo lugar, porque ya se sabe que es un ataque sistemático a las mujeres políticas o periodistas cuando éstas se empiezan a destacar. Y esos fenómenos no solamente suceden en la Argentina. Por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se tuvo que retirar de Twitter, siendo una persona inmensamente exitosa, digamos como electora, ganando votos y también en su gestión, y aún así se tuvo que ir de Twitter por los discursos de odio y la incitación al odio que hacían todas esas personas. Entonces, no solamente esas personas iban a amenazar y a llamar a otros trolls para que amenacen, sino que además se corre el peligro de la incitación al odio. Esto en todas las sociedades donde empieza a haber mayor tolerancia a estas agresiones en redes sociales, después empiezan a verificar agresiones físicas, por ejemplo, contra gays, lesbianas, todo el colectivo LGBT+, y también contra las mujeres. Entonces, hay que ver cómo podemos, sin tener una visión punitivista, sin tener, por supuesto, una visión de querer censurar, cómo podemos accionar sobre estas conductas. Porque acá pasa esto que también se decía antes, aparece el falso dilema de las dos campanas. Si yo digo, por ejemplo, que las personas trans tienen todos los mismos derechos que las otras personas, va a aparecer alguien y va a decir, bueno, pero déjenme decir mi opinión también, que es que no, que se tienen que quedar con el sexo biológico con el que fueron identificados al nacer. Y esa no es una opinión de igual peso que la primera, porque hay una opinión que contiene el acto discriminatorio. Y entonces es una falsa situación de igualdad entre dos campanas. Es lo mismo que cuando nos pretenden decir que el feminismo es la contracara del machismo. No es así, y es algo que tenemos que tener claro conceptualmente, porque siempre nos están demandando ese lugar de libertad de expresión, cuando en realidad lo que se busca es libertad para discriminar, es libertad para la incitación al odio, que es todavía más grave, porque es lo que desencadena esos actos de odio. Y no es novedad que el blanco de estos ataques son siempre las mujeres. Como les decía, las mujeres políticas, las mujeres comunicadoras o cualquier activista que se destaque y le esté yendo bien. Ustedes ven cómo le suben los subidores, inmediatamente van a aparecer el castigo. Y ese castigo hace que cuando la mujer se va de la red social, porque lógicamente nadie se va a quedar en un lugar donde la están todo el tiempo hostigando e insultando y diciendo barbaridades, digamos, en ese momento se concreta el disciplinamiento, como dice la compañera Claudia Catalín, la expulsión de la arena política, porque hoy las redes sociales son arenas políticas. Twitter, como todos ustedes decían, es la red social por excelencia que leen los políticos donde se miran entre sí. Y si a una mujer que le empieza a ir bien, inmediatamente la disciplinan, eso tiene consecuencia en todas las demás. Hay un montón que no se animan a mostrarle su solidaridad cuando estos ataques suceden, para no ser blanco de los mismos ataques, y hay muchas que directamente las leen, pero nadie les pone me gusta, nadie les hace seguimientos, justamente por temor a estas represalias. Así que yo creo que ahí hay un campo que tenemos que analizar, que esperamos que en el futuro esto uno lo pueda ver como una cuestión que quede anacrónica, así como hoy vemos, por ejemplo, estos programas que ustedes mencionaban de las mujeres como adornos o las mujeres blanco de bromas sexistas y que han envejecido tan rápido en la Argentina. Bueno, tal vez en el futuro, seamos optimistas, este tipo de ataques troll contra dirigentes mujeres se vea como algo antediluviano y bárbaro y muy agresivo, pero en este momento estamos en el ojo del huracán de esa tormenta y yo creo que deberíamos
atenderlo de alguna manera. Y bueno, una cosa que había dicho también Claudia al inicio, que es plantearnos esto, las mujeres y las disidencias, cómo nos planteamos ejercer el poder. Porque ahí hay múltiples arenas movedizas ideológicas y trampas y efectos paradójicos. Porque por un lado, queremos ejercer el poder como lo han ejercido los varones cis y padres de familia, como dice Segato, porque en realidad hablar del varón heterosexual no es correcto porque nadie sabe la sexualidad del padre de familia. Entonces, ¿vamos a ejercer el poder de la misma manera que se ha ejercido hasta ahora? Ese club tan selecto, tan cerrado, que ejerce el poder de una manera tan vertical y tan cruel para todos los demás. O vamos a ejercer el poder de otra manera, ¿y cómo va a ser ejercer ese poder? Porque hay que ejercerlo también. Uno tiene la responsabilidad de liderar, y tampoco las mujeres y las disidencias podemos quedar encorsetados en el estereotipo de que tenemos que ser más buenas, más cuidadoras, más horizontales. Entonces, esa construcción que algunas filósofas como femeninas dicen que no es posible directamente porque el poder, como lo conocemos, es el poder ejercido por los varones y de esta manera, bueno, tendremos que encontrarle la vuelta y tendremos que deconstruir eso también. Me parece que queda mucho por hacer. Me parece que el desafío más grande desde lo normativo, yo vine como integrante, digamos, del panel como precandidata a senadora, me parece que desde lo normativo lo más desafiante es el tema de las redes, porque también es algo que hace daño y concretamente es algo que disciplina y aleja a las mujeres de la arena política. Y después el otro desafío no es de índole normativa, es de índole, digamos, de la praxis, que tiene que ver con las políticas públicas del Ejecutivo, tiene que ver con la justicia, y los medios también tienen que escuchar este pulso de la sociedad. Yo hablaba la otra vez con una productora de un canal y me decía, yo pongo hombres porque es lo que me pide el público. Yo no puedo poner mujeres porque me baja el rating. También hicimos un estudio de violencia de género en pandemia y veíamos que los femicidios no llegan al título 10 de un diario. O sea, si ustedes miran las tapas cuando hay femicidios, es poco habitual que perforen, digamos, el tema del titular de la tapa. Las noticias de género son realmente noticias. El otro día vinieron acá a Santa Fe las ministras de Seguridad, la ministra de Igualdad y Géneros y el ministro de Justicia, se reunieron con el gobernador. Yo estuve como representante de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, estuvimos trabajando 3 horas con todos los programas, discutiéndolo en territorio, estaba el ministro de Seguridad también, de la provincia. O sea, había realmente una cantidad, una masa crítica de funcionarios ahí sentados y estuvieron trabajando un tiempo considerable. Eso no salió en casi ningún medio. Fue una noticia muy marginal de los medios santafesinos. Si viniera cualquier otro ministro nacional acá a territorio, sería tapa. Entonces, tenemos un desafío que es de índole, digamos, de acelerar un cambio, y que yo creo que eso se hace desde el activismo y con mucha política pública. Así que, bueno, a disposición para el intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos por irse quedando. Ya estamos en proceso de cierre, pero no queríamos irnos primero sin leer algunos de los aportes de todos ustedes y de todas ustedes. César expresaba que, bueno, en esta cuestión de la mujer objeto, la mujer de, ¿no?, un apellido. Después Juliana nos contaba algunas experiencias de ella como formadora, la transversalización de los derechos humanos, de la ESI. Sí, bueno, César vuelve a hacer algunas acotaciones, que siempre esta relación de misoginia, transfobia tiene que ver, ¿no? Lo pone en forma de pregunta en las políticas de derecha. Sí, muy claro, expresan. Si me olvidé de alguno, vamos bajando, a ver.
Bien. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, ahí piden el material también. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. Qué lindo encuentro, qué lindo construir en colectividad. Agradecemos a todos los participantes, a especialistas, a funcionarios, a candidatos. Así que me gustaría agradecerle profundamente también a mi equipo, que nos amamos con todo el corazón y que llevamos a pulmón adelante también estos proyectos que tienen que ver con esta construcción colectiva, con esta emancipación, con poder pensar los impactos de nuestras prácticas, cómo mejorarlas desde los diferentes escenarios que transitemos. Así que si alguno de mi equipo quiere hacer unas palabras de cierre. Facu, ¿estás ahí? Olis, acá estoy. ¿Cómo están? No sé si se me ve, porque estoy en incógnita. Todavía tenés la M de humanidades, ahí se te va a ver. Va apareciendo de a poquito, ahí va. Ay. Bueno, voy a hablar lo mismo, por más que no se me vea. No, simplemente es agradecerles a todos por participar, a las compañeras que hicieron la introducción, el inicio, y a las candidatas, porque yo sé que la política en tiempos electorales es apremiante en cuanto a los tiempos, los recorridos, la cantidad, etcétera. Pero bueno, desde nuestro espacio también nos propusimos tratar de que la política también fuera un poco calidad, por decirlo de alguna manera, y nos dimos a la tarea de, ya este es el cuarto encuentro, ir buscando candidatos y candidatas de las diferentes listas, que aceptaron por supuesto, poder participar de estos encuentros del coloquio para abordar especificidades que por ahí es algo raro en tiempo de campaña, yo lo sé. En ese sentido va el agradecimiento, y porque es una tarea de incidencia que nosotros asumimos, y que bueno, trataremos a partir de la grabación y de la difusión replicarlo para que el resto de las compañeras y compañeros que lo siguen de manera sincrónica y quienes lo siguen por las redes sociales también los puedan escuchar. Así que gracias por eso. Ahí iba lento el audio, un poco. Bueno, también recordarles que tenemos nuestro último encuentro, así que estén atentos a nuestras redes. Agradecer el tiempo, la disposición, la humildad, la construcción colectiva, y adelante para todos. Nos despedimos acá. Gracias por el tiempo que han dispensado con nosotros. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Chao, hasta el lunes. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Nos vemos. Gracias.